Bien, vamos a resolver estas tres situaciones sobre ecuaciones logarítmicas. La primera situación dice determine el conjunto solución de la siguiente ecuación. Logaritmo de x menos 2 más logaritmo de 5 es igual a 2. Recordemos que si tenemos el logaritmo y no se indica la base, por ejemplo, en este caso no indica la base, son logaritmos de base 10, logaritmos decimales. Entonces, vamos a aplicar propiedades para ir reduciendo a un solo logaritmo. Por ejemplo, si tenemos la suma de logaritmos, la propiedad básica, una de las propiedades básicas es que si tenemos el logaritmo de un producto A por B en base B, el logaritmo de un producto se puede expresar como la suma de logaritmos. En este caso sería logaritmo de A en base B más logaritmo de B en base B, en la misma base. Entonces, esta propiedad la vamos a aplicar, pero en sentido inverso. Tenemos la suma de dos logaritmos en la misma base, en este caso la suma de dos logaritmos, uno de x menos 2 y el otro de 5, y ambos están en base 10. Entonces, se expresa esto como un solo logaritmo aplicando la propiedad del producto de x menos 2 por 5, ¿no? X menos 2 por 5 en base 10, y esto es igual a 2. ¿Sí? Bueno, podemos multiplicar aquí logaritmo x por 5, 5x, y 2 por 5, 10. Y entonces tendríamos esta expresión. Logaritmo de 5x menos 10 es igual a 2. Como este logaritmo está en base 10, recordemos la definición del logaritmo. Definición del logaritmo, ¿qué dice? El logaritmo de un número n en base b va a ser igual a x si solo si se convierte, si se cumple que la base elevado al número x me da el argumento que es n. Esta definición se cumple bajo las condiciones que el argumento sea mayor que 0, igual que la base mayor que 0, o sea, positivos ambos, y la base no puede ser igual a 1. ¿Ya? En este caso lo puedo aplicar aquí. Logaritmo, el argumento sería 5x menos 10, la base sería b, sería 10, y x sería 2. Es decir, se cumpliría aquí que el logaritmo de 5x menos 10 en base 10 es igual a 2. Esto es equivalente a decir que 10 elevado al cuadrado, 10 es la base elevado al cuadrado, es igual a 5x menos 10. Entonces tendríamos 10 al cuadrado, 100, igual a 5x menos 10. El 10 pasa a sumar, sería 110, igual a 5x. El 5 pasa a dividir a 110, x resulta 22. Si reemplazamos, acá va a resultar un número 22 menos 2, 20, que es un número positivo, y por lo tanto el logaritmo estaría definido. Por lo tanto, el conjunto solución a este problema solo es un número que es 22. La letra C sería la respuesta. Veamos el problema 2. Dice resolver 2 por logaritmo de x es igual a logaritmo de 10 menos 3x. 2 logaritmo de x igual a logaritmo de 10 menos 3x. Bueno, aquí lo que podríamos aplicar es la propiedad de la potencia de un número, logaritmo de una potencia de un a elevado a la n en base b, es el exponente n. Este exponente pasaría a multiplicar al logaritmo de a en base b. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a aplicar nuevamente la propiedad en este sentido. Y acá tengo el n, que sería el 2, ¿sí? El 2 pasaría a ser ahora el exponente de x, ¿no? Lo regresaría el n a ser exponente, ¿no? En este caso el 2. Entonces tendría logaritmo de x al cuadrado igual al logaritmo de 10 menos 3x. Entonces, como ambos logaritmos son de base 10, los puedo simplificar los logaritmos, ¿sí? Y solo quedaría igualar los argumentos, es decir, x al cuadrado es igual a 10 menos 3x.
me encontraría ante una ecuación cuadrática que lo igualaría a cero, pasando los términos del segundo miembro al primer miembro, ¿no? Para aplicar lo que es el aspa simple, x por x y menos 5 o más 5 por menos 2. Tendríamos más 5x para hacer la prueba del aspa, menos 2x, y sumando tendríamos más 3x, que es el término central. Por lo tanto, tendríamos dos factores. X más 5 el primer factor por x menos 2 igual a 0. Igualando cada factor a 0 tendría, por este lado, x sería menos 5 o tendría otro valor para x que sería x igual 2. Como el valor de x no puede ser negativo, ya que es un argumento, x no puede ser negativo, ¿sí? X tiene que ser mayor que 0, no puede ser negativo. Se descarta esta solución y la única solución sería x igual 2, ya que 2 sí es un valor positivo. Conjunto solución solo sería el valor de 2. Repito, tener cuidado que cuando se termina de resolver la ecuación que tenía logaritmos, las soluciones deben cumplir con la definición de logaritmo. El argumento siempre debe ser un número positivo. En este caso, si estamos diciendo logaritmo de x en base a 10, este x no puede tomar un valor negativo. De ahí que se descarte y el conjunto solución sea solamente el número 2. Bien, en el problema 3 dice hallar el valor de x en la ecuación logaritmo de x en base 3 más logaritmo de x al cuadrado en base 9 más logaritmo de x al cubo en base 27 igual 6. Al aplicar la propiedad cambio de base, se obtiene la expresión A. No se va a terminar de resolver toda la ecuación, sino vamos a aplicar una propiedad para llegar a uno de estos equivalentes. Veamos. Lo que podemos hacer aquí es que la expresión logaritmo de x en base 3 más logaritmo de x al cuadrado en base 9 más logaritmo de x al cubo en base 27 es igual a 6, pues puedo expresarlo de esta manera. Logaritmo de x en base 3 más logaritmo de x al cuadrado, y este 9 es 3 al cuadrado, más logaritmo de x al cubo, y el 27 es 3 al cubo, igual a 6. Y tenemos una propiedad que nos dice que tenemos un logaritmo donde el argumento es una potencia y la base también es otra potencia. Esto equivale a dividir los exponentes del argumento con el de la base, quedando multiplicado por el logaritmo de a en base b. Eso lo podemos aplicar aquí, en este caso no, porque es el logaritmo de x en base 3, y acá sí. Tendríamos 2 entre 2, 2 medios, por logaritmo de x en base 3, más 3 entre 3 por logaritmo de x en base 3, igual a 6. Como aquí va a quedar 1, acá va a quedar 1, entonces vamos a tener 3 veces logaritmo de x en base 3, logaritmo de x en base 3, logaritmo de x en base 3. 1 más 1 más 1, 3 veces el logaritmo de x en base 3 igual a 6. Bien, hasta ahí se podría reducir. Ahora, cuando dice que hagamos un cambio de base, un logaritmo, el cambio de base consiste en esto, es una propiedad, cambio de base. Cambio de base. Si tú tienes un logaritmo de a en base b, esto equivale a un logaritmo de a entre un logaritmo de b. O sea, tomamos en el numerador el logaritmo del argumento y en el denominador el logaritmo de la base, y le ponemos una base c, cualquier base, la que deseemos. En este caso, por las alternativas, se está tomando logaritmo en base 10. Es decir, este logaritmo de x en base 3 lo puedo escribir así. Logaritmo de x en base 10 sobre logaritmo de 3 también en base 10. Igual a 6. Y creo que hasta ahí llegan, ¿sí? 3 logaritmo de x entre logaritmo de 3, los dos están en base 10, igual a 6, sí, hasta aquí llega, y su equivalente sería eso. No piden resolver toda la ecuación, sino nos dicen para hallar el valor de x en la ecuación, se aplica el cambio de base por aquí y hay que hallar su equivalente. Eso sería la solución de esos tres problemas.